Bueno, tercer podcast de El Camino del Cuerpo al Sol. Hoy estamos con Fran Estela y de alguna manera empezamos un recorrido. Por si no lo sabía, Fran, en el anterior podcast estuvimos hablando con Flor y ella trae mucho esa intersección entre ciclicidad y creatividad. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es ya introducirnos de lleno, no como un tema colateral, sino como el fundamento de este espacio. A mí me interesa mucho el conocer tu abordaje en relación a ese entramado entre proceso creativo, arte o tu yo artista y tu yo practicante de astrología, ¿sí? Y cómo esos lenguajes habilitan senderos que en tus palabras, como me has dicho en alguna ocasión, nos orientan y nos desorientan. Esto es un punto en el que me gustaría que nos metiésemos más adelante. Pero bueno, hecho esta introducción, tal vez te apetece compartirnos en qué andas, cuál es tu viaje en este momento. Bueno, buen día. Gracias por la invitación, por la recepción. Eh, qué lindo compartir y escucharnos un poco. Eh, Justo hace un ratito me desperté y estaba tomando mates en la cama y pensando un poquito en nuestro encuentro y en estos audios que habíamos compartido antes, bueno, orientación, desorientación. Viste que a veces, no sé si te pasa, pero yo tengo momentos, sobre todo cuando estoy tomando mate, que hay como varias ideas que de pronto como si cuando encastran las piezas del rompecabezas. Eh, y mm, Pensando un poco esto, en qué ando, me parece que, bueno, por un lado, hace mucho tiempo que soy artista y soy astrólogo, y siempre hay una pregunta por cómo es la relación entre esos dos lugares o entre esas dos maneras de mirar la vida. Eh, y un poco esta pregunta por lo que desorienta y lo que orienta es algo que me reconvoca y me reatraviesa. Y también, y esto es lo que me cayó cuando estaba tomando mate, viste que en general hay como una idea en el sentido común de la práctica artística muy ligada a lo leonino, ¿no? Como un momento de autoexpresión, de sacar para afuera, de mostrarse, eh, compartir con el mundo, del narcisismo, no sé, como miles de capas de lo leonino que suelen quedar muy, muy cerquita del rol artista o de la práctica artística. Y yo me doy cuenta que hace muchos años que vengo investigando cómo es recorrer eh, la distancia que separa lo leonino de lo acuariano, lo taurino y lo escorpiano en la práctica artística. Me interesa Ujú. mucho la dimensión corporal de la práctica artística, en el sentido de que esa expresión, entre comillas, acontece en un cuerpo y el cuerpo es mucho más que la conciencia o la autoconciencia leonina. Me interesa mucho la dimensión vincular de la práctica artística, como en el sentido acuariano de somos unos nuditos dentro de una red por la que circula la electricidad creativa, y que en ese sentido es la obra o el proceso creativo es un dispositivo externo a nosotros, diferente a nosotros, que habilita mucho vínculo con lo diferente. Y ese vínculo con lo diferente me parece que se articula mucho con la dimensión escorpiana de la obra o la dimensión no consciente, en donde lo que aparece es una posibilidad de incluir un montón de información que es externa a ese sujeto leonino autoconsciente, que es no consciente, que es, no, es información del orden de lo que no es consciente y que encierra, me parece, la posibilidad de dejarnos transformar muy profundamente, como de experimentar una sensación de no confirmación de esa autoimagen leonina que es parte también del proceso creativo, pero que muchas veces cuando mostrás y compartís con otra gente lo que estás haciendo, cuando vas a algún espacio de formación donde se piensa y se habla sobre la obra, cuando recibís feedback de cualquier tipo, me parece que
que se puede experimentar una sensación muy desorientadora. Digo, en el Mm, sentido de que tuerce la dirección en la que venías, ¿no? Como ese momento que zodiacal que viene después de Leo, que es el momento Virgo, donde se produce una curva. Y esa curva, digo, me parece que es muy lindo imaginar que podemos entrenarnos en dejarnos doblar o en dejarnos torcer y que ahí hay como una resignación del propio deseo más individual leonino, de esa imagen que tenemos de nosotros mismos o de lo que queremos, y dejarnos llevar, o que dicho así suena hermoso, y después es investigar un montón de resistencias y ganas de control y de hacer fuerza para que las cosas vayan por la dirección que yo quería. Pero me parece que cuando me puse a investigar la práctica artística, no solamente desde la dimensión leonina, sino más tratando de sentir la cruz fija entera, me parece que se mm. abrió como la posibilidad de explorar hasta qué punto la obra, en tanto no me pertenece exclusivamente a mí, sino que es algo diferenciado, es un dispositivo de desorientación muy grande y en ese sentido es que yo siento que se relaciona muy estrechamente con la astrología, en el sentido de, bueno, de lo que yo llego a registrar de mi propia vida en el momento en el que me abro al lenguaje astrológico y dejo entrar el cielo, que es infinito, vasto, inconmensurable, misterioso, no sé, un montón de cosas. Bueno, en un montón de cosas la astrología me puede orientar y dar información sobre quién soy, pero seguramente también tenga un montón de información que no entraba en mi pantalla hasta ese momento, que ojalá nos desoriente y empuje los límites de lo que creemos que somos, Mm. con la ambivalencia, digo, el terror que puede producir no vernos confirmados en lo que queremos, en lo que somos, en lo que vamos a hacer, y con la expansión que puede traer enterarnos de que quizás somos algo que no sabíamos que éramos. Y Fran, ¿cómo es porque de alguna manera escucho con tu relato una cuestión que tiene que ver con instancias, momentos del proceso de creación. Y en ese sentido, mi pregunta era, ¿y cómo es la relación con el tiempo en este viaje? Porque está el proceso de gestación de una obra, Ujú, por ejemplo, de un proceso que, que, que conlleva una intimidad. Está el proceso ujú. de conclusión a partir del cual empieza a haber esa interactuación mucho más explícita, porque obviamente hay interactuación antes, pero a partir de ahí aparece aparecemos o aparece la obra más bien. Y luego un recogimiento, entonces me parece un recoger, recolectar aquello que se mueve a partir del dar a luz. Entonces me parece que, o yo leo diferentes instancias y me pregunto cómo también la dimensión cíclica de la astrología puede venir a cuento de lo que estás compartiendo como exploración. Sí, 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 re, está buenísimo. Me parece que hay algo muy contraintuitivo en un nivel, me parece, en esta lógica de la ciclicidad que la astrología nos acerca, en el sentido de que me parece que es la, la forma en la que nos imaginamos la vida y el viaje de vida, más desde los registros civilizatorios, es mucho más lineal, ¿no? Y como, o incluso, digo, desde la lógica del capitalismo, de la acumulación y del progreso, es difícil imaginar que la vida tenga momentos de salida hacia el mundo, de recogimiento, ¿no? En ese sentido me parece que es como la relación entre la astrología y la agricultura y el uso que tenía para medir las estaciones y los momentos de siembra, de cosecha y demás. Me parece que es re importante como traerla y recordarla. Y que después eso me parece que es aplicable a la vida en general como proceso de despliegue, pero al proceso creativo me parece que se vuelve re evidente que hay muchas fases y que desde la lógica del proceso cíclico
hay mucho espacio para incluir lo que sea que va pasando en el proceso. Y me parece que eso es hermoso. Y que corre en simultáneo o en paralelo a otro canal que es el de la lógica del suceso, digamos, de lo que queremos que pase, del evento increíble, transformador, maravilloso, que es una lógica que por lo menos yo registro que en mi proceso creativo también opera, digo, no es que desaparece, es una lógica que computa muchas cosas como un error, ¿no? O como si muestro y no pasa lo que yo creía que pasaba, o si no vendo obra, o si no recibo unas devoluciones maravillosas, eso es un error, ¿no? Es como, entonces fallé. ¿Y entonces qué hago, no? Perdí la oportunidad. Me parece que desde la lógica cíclica y desde la lógica del proceso circular, espiralado o incluso errático, es una oportunidad maravillosa que no suceda lo que yo creía que iba a pasar. Em, Venía medio diciendo que desde la lógica del suceso o desde esta lógica más lineal, hay muchas cosas que pueden acontecer en el proceso creativo que pueden llegar a ser computadas como un error, ¿no? Cuando lo que yo me imaginaba y lo real no se condicen, ahí hay algo que puede entrar en modo frustración o voy a hacer más fuerza para que esto se parezca más a lo que yo imaginaba. Me parece que desde la lógica cíclica de la astrología aplicada a un proceso creativo, hay mucho espacio para descansar en que el proceso no sabemos a dónde va y que entonces todo lo que pueda ir pasando puede ser incluido como una parte del proceso de despliegue y puede habilitar un proceso de digestión y de elaboración de la frustración y de acortar distancias entre lo que creo que estoy haciendo y lo que realmente eso produce. Y que Mm, entonces me parece que ahí aparece la posibilidad, por un lado, del eje Tauro-Escorpio, de ver, ok, ¿qué me está permitiendo incorporar mi práctica artística? ¿Qué estoy pudiendo digerir de eso y qué necesito eliminar? Y entonces, ¿en qué medida todo lo que va pasando me permite ir actualizando quién yo creo que soy o me va desorientando o me va vinculando con otras personas? ujú. Me parece que nunca, por lo menos yo, pues, nunca estoy 100% en la lógica cíclica del proceso. Me parece que siempre es la tensión entre la lógica lineal del suceso y la lógica espiralada del proceso. Y bueno, y ahí hay un doble vínculo, una tensión que todo el tiempo tironea en direcciones opuestas, pero creo que lo cíclico es un lugar de mucho descanso para desarmar un montón de juicios sobre lo que va pasando, ¿no? Como si encerrara la posibilidad de recibir amorosamente y compasivamente un montón de cosas que desde la lógica más lineal son solamente dolorosas o un error o Mm, frustrantes. Y que el proceso, la ciclicidad de saber que en la primavera las cosas brotan y en otoño las cosas se van para adentro, eso permite navegar, digo, como bailar con la energía de una manera mucho más divertida también, ¿no? Como, bueno, sí, se viene este momento, entonces sé que si es otoño no voy a estar esperando el fruto en otoño, esperaré en otro momento. O por lo menos me enteraré de que estoy esperando las cosas que el momento no tiene para dar. Y mm. trabajaré con ese desfasaje o con la información de, le pido a las cosas en todo momento que den frutos, cuando los frutos se dan en un momento especial y no en otro, ¿no? Y a veces es momento de sembrar o de podar, no de cosechar. Sí, y al final en este espacio dialogante aparece, yo siento que algo muy valioso y es el hecho de que el proceso creativo es en sí un camino de conocimiento y una manera de abordar el misterio de manera concreta. Si bien en nuestro contexto, que es algo que quería traer escuchándote, lo concreto del proceso creativo
no cala en el imaginario social, salvo que haya justamente una obra dentro de una lógica lineal que tiene una repercusión ¿no? Entonces siento que esto también es muy interesante de, de esta relación entre la lógica lineal y la lógica cíclica, cómo se construye una nueva o un nuevo artista Mm. que tiene que ver con un sendero, como decía, de conocimiento, de traer información que es fundamental a través de del propio viaje somático y de interacción con algo tan básico como es, por ejemplo, el sustento, ¿no? Que es algo que también te quería traer, porque en el contexto en el que estamos puede ser que tú esperes frutos siempre, pero tiene una lógica también que espere frutos siempre, porque al final como artista también tienes que subsistir. Entonces, bueno, a dónde te lleva esto? Sí, creo que lo que más siento cuando te escucho hablar es como ese lugar en donde la lógica de la astrología en definitiva no nos hace la vida más fácil, ¿no? Como que simplemente nos permite registrar cada vez más miles de contradicciones y tensiones internas en donde después de haber dicho todo lo que dije, vos traes, bueno, el mo- la contundencia con con la que la necesidad de sobrevivir en este mundo, como la contundencia con la que eso se impone y es como, claro, obvio que voy a esperar frutos todo el tiempo, ¿no? Y qué lindo esperarlos y qué lindo cuando vienen, ¿no? Y en ese sentido me parece que este tipo de conversaciones me parece que son como instancias donde hacer mucho espacio interno no para resolver o definir cuál es la lógica verdadera o la que hay que militar o la que hay que imponer, sino como seguir abriendo espacio para complejizar la percepción de de la vida, ¿no? Y en ese sentido te escuchaba como, bueno, esto de cómo se construye esa nueva imagen de artista y encuentro algo muy similar con lo que pasa con la astrología, ¿no? Y cómo este nivel más profundo de la astrología que nos piensa a los humanos como procesos en despliegue, que son cíclicos, tampoco es tan fácil que prenda, ¿no? Y que tiene mucho más espacio este lugar de la astrología que se pone al servicio de la lógica lineal y de conseguir lo que quiero y de tuki, tuki, tuki. Me parece que esa es una tensión humana que va a estar siempre y que no tiene solución, ¿no? Que, Mm, como vos decías, el lugar lineal el lugar de la lógica lineal responde a un lugar que es parte nuestra que también está asustado y que quiere, no sé, garantías, ilusión de control y que es parte y está bien también que lo sea. Pensaba mientras te escuchaba mucho como, bueno, lo que el símbolo de Venus puede llegar a tener para, para compartirnos, ¿no? En un nivel acerca de esto. Y cómo es- estos otros artistas cícliques, me parece que es importante pensarlos como desde una lógica venusina, ¿no? En un sentido re profundo de que este viaje de conocimiento que la obra y el proceso creativo habilitan no es de introspección al interior y por eso conozco, sino que es en vínculo y entonces Venus como hija del cielo y el mar es una puerta de entrada de un montón de información que no es personal, que no es individual y que abre, expande, enciende, vitaliza y actualiza y produce el pulso contrario compensatorio más lunar de contracción y entonces, pará, quiero volver a sentir que hay un borde que me separa de la afuera, ¿no? Y me parece que esa es otra tensión del proceso creativo desde esta lógica, ¿no? Que, que también es muy contraintuitiva, me parece. mm. No sé si me perdí un poco al final, No, pero... para nada. Y me has traído una conversación que he tenido hace poquito
con una persona que trabaja con la rueda de la Tierra y que está investigando también el ciclo sinódico de Venus y me compartía un poco sus deducciones en relación al ciclo completo, que es un ciclo de 19 meses. En realidad son 5 ciclos de 19 meses en el que comienza con Venus muy cerquita a la Tierra, Venus alejándose a lo profundo de la galaxia, ¿no? Llegando hacia la atrás del Sol para luego retornar. Y estábamos hablando de las conclusiones que extraíamos de este camino de ir mes tras mes siguiendo este proceso. Y una de las cosas que venían era el glifo, no olvidar el símbolo como mm, tal y el hecho de que Venus es el círculo que encarna en la cruz. mm, Entonces, él me hablaba, esta persona me compartía que para él había como una distorsión en el ciclo, a la que yo le di la bienvenida, porque siempre es interesante para quienes estamos investigando astrología y ciclicidad, pues ir testando las ideas que aparecen en el viaje. Al final también es un proceso compositivo y un proceso creativo, ¿no? Y hablaba de que para esta persona, para él, la lógica era que desde el submundo, ¿sí? Que desde ahí hubiese un proceso de ascenso para ir incorporando esos códigos de Venus, esos códigos de la apertura, de la disponibilidad, de la vincularidad, del encuentro con la belleza, para luego retornar hacia lo subterráneo. Y la cuestión estaba en que para mí la lógica es la contraria, mm, en el sentido de que no partimos del gran abajo para ir hacia el gran arriba y luego descender, y tal vez esto me está quedando un poco abstracto, pero voy a ver si lo vuelvo le doy otra vuelta, sino que la lógica es desde los estadios superiores, descendemos para incorporar mm, de manera que haya una integración profunda. Y en relación a lo que tú traías, siento que de alguna manera justamente el proceso de vincular, el proceso incluye esa dimensión acuariana porque hay que jugársela y mm, porque es a través del viaje y del camino y de la somática movimiento, ¿sí? Que aparece la posibilidad de ese registro, que es un registro holístico, es un registro realmente espiritual, en el sentido que integra, que incluye y que también nos permite al mismo tiempo discernir. Entonces, mm. bueno, mm, tal vez me quedó muy abstracto esta cosa del arriba y el abajo, pero de alguna manera lo que quería traer es que podemos ir encontrándonos con aspectos de nuestros procesos y de la vida que son esenciales en tanto estamos disponibles para jugarnos. Y por lo tanto la vincularidad forma parte de esa recolección de lo que estamos buscando, sea lo que fuere. ¿Tiene algún Sí, sentido sí, lo que he sí, traído? sí, sí, sí. Creo que está re bueno lo que estás trayendo en el sentido de como recordatorio para mí misma, pero para la vida en general, de que en realidad la totalidad está aconteciendo todo el tiempo. Digo que no hay que hacer un esfuerzo para que la práctica artística incluya una dimensión acuariana o incluya una dimensión taurina y escorpiana o incluya una dimensión venusina. Eso acontece solo porque la vida es así, ¿no? Y que en todo caso es como cómo nos entrenamos y nos ejercitamos en desandar el camino de ese lugar nuestro que fragmenta y divide y recorta y se queda con un solo lugar. Y pensaba en esta imagen que vos traías sobre el ciclo de Venus, del que yo no sé tanto, pero podía sentir, claro, dadas las direcciones arriba, abajo, bueno, o eso, podemos recortarlo y reordenarlo de infinitas maneras y qué susto sostener ese lugar liminal en donde pueden estar aconteciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y creo que ese es un lugar
para volver un poco al proceso creativo, re interesante, ¿no? De, que en un nivel no sé qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Podemos entrenarnos en pensarlo de mil maneras diferentes, hacer mucho espacio interno para pensar y repensar lógicas y todo eso, y después tocar un lugar en donde lo venusino, Urano y Neptuno son inagarrables, inaprehensibles, inconmensurables, y entonces nunca voy a saber lo que realmente está sucediendo, Mm. y que es un lugar de mucha, como pensando en estos nuevos artistas posibles, un lugar de mucha humildad, ¿no? Como de, ok, fin de cuentas no tengo idea, ¿no? Como soy un cuerpo muy chiquitito en el medio de una cosa muy misteriosa y gigante. Sí, y al mismo tiempo de una cuestión muy, vuelvo a lo mismo, muy pragmática, muy somática, en el sentido de que si bien estamos en contacto con esa liminalidad, sin duda también podemos confiar en registros sensibles o sensitivos específicos que nos dicen aquí es. Por ejemplo, hace poco estaba hablando con una compañera que es bailarina, que recién se sumergió en un gran proceso creativo en el que en realidad lleva años, o sea, vino la residencia artística como una cristalización de ese viaje en el que está sumergida y me decía, Algo encajó, por fin algo encajó, por fin sentí que aterricé de estos años en los que había momentos en que Eh, realmente sentía que no tenía ni idea de dónde estaba. Entonces estamos hablando de procesos largos y que por fin eso que encaja no necesariamente tiene una justificación ni lógica, ni lineal, ni de ningún tipo, sino que es una sensación sentida en la que, con la que una o uno se compromete y a partir de ahí aparece pues todo un viaje que siento que está muy vinculado a el contexto, cómo esto puede ser compartido de manera efectiva en relación a un medio que tiene unas condiciones. re. Sí, sí, está re bueno lo que traes porque si no, me reconozco mucho en ese lugar en el que, bueno, si en última instancia no sé qué es lo que está pasando o me estoy vinculando con un misterio muy grande, entonces parece que todo lo que puedo ir sintiendo en el proceso es pura neurosis abstracta en la cabeza y como bien vos decís, que haya una dimensión que nos está vedada a las personas por la simple condición de ser personas, no significa que en el proceso de viaje, de despliegue, de proceso creativo, de lo que sea, no haya un montón de momentos que son muy reales, ¿no? Que tienen una sensación en el cuerpo de lo que está enraizado, de lo que está en vínculo con otras personas, de lo que está en contacto con lo Mm. real, que me parece que es este contexto que vos estás nombrando, que es re complejo y que a mí me interesa mucho, que es cómo es que sucedan en simultáneo y superpuestos toda esta dimensión que estamos nombrando, que vos recién la nombraste como espiritual. Me parece que realmente es espiritual en el sentido de que articula muchas capas de lo finito, lo infinito, lo individual, lo colectivo, no sé cómo, en ese sentido. Y eso sucede en un contexto político, económico y social que es muy concreto, que es de una manera que tiene exigencias, que tiene condiciones, que en el que vos intentás generar el dinero para vivir y comer y todas esas cosas. Y me parece que digo, ahí me parece que hay una tensión muy estructural que nos atraviesa seguramente a un montón de personas, en donde algo también tiende a dividir lo espiritual y lo económico, político, como si fueran esferas diferentes de lo humano, y sentir que está todo, que es todo parte del mismo acordeón, me parece que es re complejo y no tengo mucha, digo, no sé qué se hace con esa intersección, digamos. Mm. Siento que es una investigación muy propia de cada quien y que incluso también es un recordatorio de mucha humildad en el sentido de, eh, para estos artistas o estas artistas que de pronto son exitosos en los términos
del mercado, ponele. Como me parece que es súper válido y hermoso que eso suceda también, ¿no? Como, no sé, el recordatorio de la complejidad que es lo humano y cómo es muy difícil juzgar, ¿no? Como el proceso creativo de otra persona, no sé, como es muy, no sé Mm, qué vas pensando mientras digo todo esto. Pues no, te escucho atentamente, no aparecen otros pensamientos, pero sí aparece una imagen y ahora sintiendo esa imagen me aparece la palabra rescate, algo como de Mm, cada persona rescatando de una cueva mm, una sustancia muy valiosa y jugándola de diferentes maneras y esa sustancia volviéndose parte de una sustancia colectiva que, bueno, que diversifica, volvemos al inicio de la charla, ¿no? Que trae diferencias, que amplifica la posibilidad de la diferencia, que creo que es una de las cuestiones básicas también de la astrología por venir, Fran, en el sentido de que creo que hemos tocado un punto interesante y me parece que es como un buen lugar para ir cerrando también, que es esta comunión entre el diálogo con el misterio a través de las herramientas que cada quien y de los procesos que cada quien maneje. En este caso estamos hablando de creación y de arte y de astrología. Una relación entre esto y entre el hecho de que podemos estar en contacto con sensaciones muy específicas que nos orientan y que son muy mm, valiosas y que estamos rescatando, porque hasta ahora, o por lo menos en los años de los que venimos, siento que había un exceso de justificación, de explicación, y parece que nos fuimos al otro lado, ¿no? A quedarnos en ese lugar medio incómodo, a veces extático, del bueno, ¿no? No me entero de nada, en realidad soy muy chiquita, muy chiquito. Ahí se corta un poquito. mm. Y un Sí. momento, espera, déjame que acabe la No, idea. sí, sí, sí. Perdón. Y, y siento que hemos llegado a ese lugar en el que también podemos hacer algo. Volvemos a la Mm, agencia a través de un registro que no necesariamente necesita explicación, que es preverbal, pero que es muy valioso y muy funcional para la vida. Lo que llamo el registro somático, ¿no? Entonces, bueno, me parece útil traer todo esto de cara a personas que nos puedan estar escuchando que están justamente viviendo en estas intersecciones que hemos nombrado, mm, como confiar en que podemos saber desde nuestra mm, sensación. mm. Sí, es hermoso lo que estás diciendo y me lleva mucho como, por un lado, a una sensación que tengo muchas veces cuando estoy en mi taller trabajando o incluso cuando estoy dando clases en mi taller de pintura y como algo que vengo como proponiendo mucho a la gente que viene a mi taller, que es registrar ese lugar donde la decisión se muestra muy evidente y conecta con algo muy cardíaco y del corazón, Mm, donde me parece que es re diferente la sensación, por un lado, de ese lugar más mental cerebral que piensa todas las posibilidades y se enrieda y entonces cuál es la correcta, entre comillas, o ese lugar en la panza que se abruma y no sabe entonces cómo desenmarañar la cuestión. Me parece que el corazón también como un lugar en el cuerpo muy venusino, tiene un registro de lo que es real también. Y que en ese sentido me parece que la diferencia es que el corazón incluye el contexto, incluye el vínculo, ¿no? ujú, Como, y entonces, como bien vos decís, es un registro somático, es corporal, pero no es individual, ¿no? No es de lo que yo en mi neurosis adentro, con todas las roscas que puedo tener completamente escindide del contexto llego a registrar. De corazón a corazón, ¿no? Como si algo se enhebra, se teje con los demás, con lo que está pasando afuera. Y creo que para mí viene siendo un re viaje discernir
todos esos lugares del cuerpo que pueden tomar decisiones, Mm, discernir en el sentido de pescar cuál es la particularidad de la textura de esa sensación en el cuerpo, ¿no? Que no es, digo, o lo que yo vengo sintiendo en relación al corazón, cuando aparece ese momento que es medio insight, donde, bueno, no, es por acá, que hay algo que está muy vivo, ¿no? Que es como muy caliente, como... como una flor que se abre y es como, wow, todo esto. Y que no sé, en mi cuerpo, ¿no? Es re diferente a la textura más cerebral que puede ser más la sensación de buñuelo frito de virulana, como más enredada, o de la panza que es como más pastosa. A mí se me arman así, ¿no? Eh, y creo que esos momentos son re importantes porque son como mojones o checkpoints en este proceso que globalmente es mucho más desorientante y curvo y que no sabemos a dónde va, pero mm, que va teniendo en el camino lugares de donde agarrarse que son firmes, que son reales, que son con otros, que devuelven mucha sensación de estoy acá, ¿no? Como, no es un pedo místico, no es pura neurosis, es vida aconteciendo en el planeta Tierra, ¿no? Como... mm, sí, qué lindo. Muchas gracias por componerlo de esta manera. Se me ocurre, no sé, que tal vez quieras traer algo para cerrar este ratito, algo que sea una cosecha, algo que hayas descubierto, que quieras compartir. mm, Y me voy a aventurar virginianamente un poquito más y que pueda ser útil. mm. Re. Bueno, yo descubrí hace un tiempo una analogía entre la práctica artística y el arte en general y el sistema digestivo, que a mí me está como sosteniendo mucho en la investigación, en el camino, en el viaje, y que tiene que ver con, o sea, que tiene implicadas muchas dimensiones. Una más individual, entre comillas, es como pensar que la práctica artística o que el proceso creativo es una extensión de nuestro aparato digestivo que puede habilitarnos la digestión de un montón de cosas, además de Mm, la comida, y que en ese sentido es una manera de incorporar lo que no es yo y meter hacia adentro y masticarlo y digerirlo y extraer nutrientes y eliminar residuo. Em, y que a la vez me gusta mucho imaginar que quienes somos artistas o quienes creamos somos parte de un sistema digestivo colectivo que nos se sirve de nosotros para digerir experiencias que son humanas y que de otra manera sería difícil digerir. Y en ese sentido retomo algo que vos dijiste hace un ratito de cómo hacerle espacio a lo diferente. Y en esta analogía me gusta mucho imaginar que si en nuestros propios sistemas digestivos lo que digiere son las bacterias, y que cuantas más bacterias y más heterogéneas y más diferentes son, más capacidad digestiva tenemos, cuantos más artistas hay y más diferentes son, más capacidad digestiva tenemos como grupo humano terrícola. mm, Y estas ideas y estas imágenes son ideas, imágenes que me vienen orientando mucho y de las que me sostienen mucho últimamente. Cuantos más artistas diferentes, mejor, ¿viste? Como parece lugar que quiere universalizar la experiencia o absolutizarla, recordar que somos bacterias que nos ayudamos para digerir algo que es muy complejo, que es la vida, es como un lugar mm. de mucho descanso. Qué hermosísimo. Imaginaba el intestino a medida que, y sentía el mío, ¿no? A medida, y también ese misterioso movimiento peristáltico, como ese tempo que, Eh, que, que va articulando la posibilidad, como dices, de digerir, de hacer algo con eso que somos y eso que también somos sin saberlo.
¿no? ¿Mm? Re. Qué lindo, muchas gracias, Fran. A vos, qué hermoso. Que podamos reunirnos en otra ocasión y que este ratito sirva, que inspire, que también abrace. Siento que puede haber un abrazo para esos lugares de mucha frustración o de mucha desorientación. ¿No te parece? Re, re, re. Bueno, muchas gracias por la invitación, fue un placer. Bueno, hasta la próxima. Adiós.